Cantad alegres, cantad a Dios, habitantes de toda la tierra, venid a Él con alegría, venid a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos, pueblo suyo, suyos somos, y ovejas de su prado. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Entrad a Él con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle y bendecid su nombre, alabadle y bendecid su nombre. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su verdad permanece por todas las generaciones. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Entrad a Él con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle y bendecid su nombre, alabadle y bendecid su nombre. Porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su verdad permanece por todas las generaciones. Aleluya, gloria, aleluya, 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 aleluya, gloria, aleluya. Porque tú, Señor, eres bueno y tu misericordia es para siempre, Jesús. Y tu verdad, Señor, permanece de generación en generación. Porque tú eres un Dios de poder y eres un Dios que reina sobre toda la tierra, Jesús. Y antes de que nacieran los montes, Señor, y de que formaras la tierra, tú eres Dios. Y tú eres digno, Señor, de recibir toda nuestra alabanza, Jesús. Te adoraré a ti, Señor.
ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti, oh Jehová. Para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti, por tu grande amor, eres digno de honor. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti, por tu grande amor, eres digno de honor. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti, por tu grande amor, eres digno de honor. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Para ti. Para ti. Porque tú eres digno, Señor, de recibir todo honor y gloria, Jesús. Que toda criatura te adore, Señor, y que todas las naciones se postren ante ti, Jesús, reconociendo tu grandeza, Señor. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. El fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté. Tú eres Señor sobre cielo y tierra, Jesús.
porque tú eres nuestro Dios, Señor, y nuestra alma lo sabe muy bien, Jesús. Queremos adorarte siempre, Señor. Cualquiera sea nuestra situación, Jesús, estemos en donde estemos, Señor, queremos adorarte solo a ti, Jesús. Te adoro, mi gran Señor, nadie como tú. Te adoro, Rey de la paz. Eso es lo que quiero hacer. Te doy mi ser. Eres mi justicia. te adoro, mi gran Señor, nadie como tú. hoy vengo a ti con cánticos, me postro ante ti. Tu Espíritu da gozo y paz que nunca conocí. Yo te doy mi ser, mi alma y corazón para adorarte a ti, pues adorarte es el todo para mí, pues solo tú eres Dios. Te adoro, mi gran Señor, nadie como tú. Te adoro, Rey de La paz, eso es lo que quiero hacer. Te doy mi ser. eres mi Justicia. Te adoro, mi gran Señor, nadie como tú. Hoy vengo a ti con cánticos, me postro ante ti. Tu Espíritu da gozo y paz que nunca conocí.
solo tú eres Dios, pues solo tú eres Dios, pues solo tú eres Dios. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. te exaltamos, Jesús, llenos de gratitud, te adoramos, Señor y Dios, Hosana en las alturas. Te exaltamos, Jesús, llenos de gratitud, te adoramos, Señor y Dios, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hola, buenos días. Que Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios tenemos una vez más la ocasión de estar juntos. Tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, de buscarle, de abrir su palabra. Yo quisiera que antes de empezar esta mañana lo que vamos a ver, lo que vamos a estar tratando, pedirle a Dios de su ayuda, de su gracia, de su misericordia para que la palabra hoy pueda ser aplicada, ser usada bien, ser dada con la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de lo alto. Y para ello necesitamos pedirle en oración
Así es que vamos ahí cada quien en nuestro lugar, en su lugar, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios de su misericordia que nos ayude esta mañana a presentar la palabra con su gracia y a escucharla también con un corazón limpio. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias que nos das una vez más la oportunidad, Señor, de acercarnos a ti, de buscarte. Queremos, Señor, pedirte que esta mañana nos ayudes, Señor, a presentar la palabra con la ayuda tuya, Señor, para que los que la escuchen no la oigan como de parte del hombre, sino que entiendan que viene de lo alto, Señor, que es palabra tuya, que es palabra del Espíritu. Y lo que la están recibiendo, Señor, que la reciban con un corazón limpio, con un corazón sensible, y que tu nombre sea glorificado en todo esto, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, Señor, te lo rogamos. Amén. Pues bien, quisiera leer para empezar un pasaje de la Escritura en el libro de los Gálatas, en el capítulo 1, versículos 6 al 7. Dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El tema de esta mañana le puse como título Pervirtiendo el evangelio. Y en el versículo 7 aquí dice que evangelio solamente hay uno. Y en el versículo 6 dice que algunos se desvían y siguen un evangelio diferente. Y aclara, no es que haya otro. Lo que sucede es que algunos cambian la esencia del evangelio. Dice, pervierten el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo, dice la Escritura, que es para salvación. O sea, el día que tú partas de este mundo y que te mueres, si estás con el evangelio correcto, tu alma no va a sufrir pérdida, se va a salvar en aquel día de aquel juicio que está reservado para toda la humanidad. Y el que alcanzó la gracia del evangelio de Cristo no va a sufrir daño y va a ser salvo. Así es que dime, ¿cuántos que escuchan el evangelio o lo que entienden que es evangelio no dicen yo lo quiero? Y yo lo quiero, y son miles y miles y miles de personas que cuando escuchan algo que se relaciona con la Escritura, con el evangelio de Cristo, pues lo toman como parte de su vida. Pero sucede que en muchas de las ocasiones el evangelio que están viviendo o que han recibido ya no fue un evangelio limpio, sino que ya es un evangelio que, a pesar de que quizás la doctrina sea la correcta, pero lo entienden de una manera diferente y lo pervierten, lo aplican de una manera errónea y equivocada y lo hacen como parte de su vida, como si fuera una cosa tan común y tan sencilla. La gente, lo vimos en una enseñanza días atrás, no le gusta batallar. Le gustan las cosas fáciles, con comodidad. El camino de la salvación, el camino del evangelio es estrecho. La entrada al evangelio es una puerta estrecha. No cualquiera puede entrar. No se entra nada más porque a uno se le antoje, sino que es simple y sencillamente cuando se cumplen los términos que el evangelio está estableciendo. Pero muchos dicen que han aceptado el evangelio, pero lo están viviendo de una manera diferente y se desvían y lo pervierten. La palabra pervertir aquí en el griego significa transformar en algo
de carácter opuesto. O sea, una cosa tú la cambias y la esencia de esa cosa, cuando la cambias, ya es completamente todo lo contrario. Y hay quien dice que está viviendo el Evangelio, pero lo ha pervertido, y con eso le cambia la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio no es solamente la salvación. La esencia del Evangelio y el énfasis del Evangelio es para salvación, pero el Evangelio tiene sus normas, tiene sus reglas y tiene su forma, y te lo voy a presentar tal y como Jesús lo pidió, como Jesús lo expresó, más bien dicho, en el libro de Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Palabras de Jesús, les está diciendo ya para irse. Así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese. O sea, parte del Evangelio es que Cristo tenía que padecer y tenía que poner su vida para poder rescatar la nuestra, y tenía que morir y tenía que resucitar para poder vencer y para poderse sentar a la diestra del Padre. Y en base a eso, la confianza que se establece en esto pues es profunda. Jesús venció la muerte. Cuando alguien confía en Él, Él dijo que el que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Así es que es parte del Evangelio. Pero el verso 47 aclara un poco más la verdadera esencia del Evangelio. Dice, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Iba a tener un inicio en la ciudad de Jerusalén, la predicación del Evangelio, y tenía que salir a todo el mundo. ¿Cuál era la esencia? Que se arrepientan. ¿Para qué? Para que les sean perdonados sus pecados en el nombre de Jesús. Que se predique en su nombre. O sea, que en Cristo hay perdón de pecados cuando una persona se arrepiente. Y dime tú, una persona cuando es perdonada de sus pecados, ¿no sería una insensatez muy grande volver de lo que te están perdonando, volver a vivirlo? Vivías en una vida llena de desobediencias, de maldades, de pecados, de egoísmos, de todo tipo de pecados, fornicaciones, mentiras, fraudes, enojos, iras, pleitos, chismes, etc. Sin número de pecados que te podría mencionar, que la Biblia menciona, y que te los perdonan todos, simple y sencillamente porque Cristo para eso murió, para que si nos arrepentimos, nos son perdonados los pecados. Ahora imagínate que te sean perdonados los pecados y que después de eso vuelves otra vez a vivirlos. Es una insensatez bastante grande. ¿Cómo es posible, si lo que te está condenando es el pecado, que vuelvas otra vez a practicarlo? Te vas a hacer otra vez parte de lo que Dios te está queriendo sacar. Por eso la palabra arrepentimiento tenemos que entenderla muy bien. Muchos la han malinterpretado, la han entendido mal. Aquí la palabra arrepentimiento en este pasaje de Lucas es la palabra metanoia, que quiere decir pensamiento posterior, cambio de parecer. Este cambio de parecer involucra tanto un apartarse del pecado como un acercarse a Dios. Aquí la esencia es esta. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de propósito, es un cambio de forma de ser, es un cambio de forma de vivir, es un cambio de forma de pensar. O sea, hay una acción tendiente a hacer todo lo opuesto de lo que antes eras. Si antes vivías en el egoísmo, ahora va a ser todo lo contrario.
Si antes vivías en las maldades, ahora va a ser todo lo contrario. Y en el libro en Mateo 27:3, Mateo 27:3 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, dice, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Fíjate bien, Judas era un discípulo de Jesús, andaba con Cristo, anduvo los 3 años y medio que Cristo anduvo en su ministerio, y a los últimos días retrocede, lo traiciona, lo entrega, y después que lo entrega, como que recapacita y dice aquí que esa recompensa que le habían dado por entregarlo 30 monedas de plata, las devuelve, dice, con arrepentimiento. Y es la palabra que se oye igual en el que la que se usa en el libro de Lucas, arrepentimiento. Solo que aquí la palabra, en el original griego, no es la misma que está usando Lucas. Aquí la palabra arrepentimiento es la palabra en el griego metamelomai. En Lucas era metanoia. En Lucas era un cambio de parecer, un cambio de propósito, un cambio de actitud, un cambio de todo. Y aquí metanoia solamente representa un lamento, un dolor interior, un pesar. Pero hasta ahí llega. No hay un cambio de propósito, no hay un cambio de mentalidad, no hay un cambio de parecer, no hay un cambio de vida. Así es que no es lo mismo. La esencia del Evangelio es precisamente la de Lucas, que cuando hay arrepentimiento, hay un cambio absoluto, hay un cambio radical de lo que antes era tinieblas, ahora es luz. Es imposible que se pueda hacer de otra manera. Así como Jesús lo está presentando, así debe de ser. Pero hay quien ha pervertido el Evangelio y quizás porque no han comprendido o lo han pervertido por comodidad, por facilidad o solamente en un dolor interno, solamente humano, pero no un dolor de que si te duele lo que le estás haciendo a Dios, pues pones toda la intención tuya para cambiarlo y que eso ya no vuelva a suceder. Cosa que no pasó en Judas. Judas se lamenta, pero en lugar de ir a Dios arrepentido a confesar su pecado, lo que hace es se suicida. No hubo un cambio de mentalidad, no hubo un cambio de propósito, simple y sencillamente fue un dolor, lo que muchos a veces se lamentan cuando algo les pasa, pero es un dolor egoísta, es un dolor en lo personal, es un dolor que solamente está enfocado en el yo, no está enfocado en querer restaurar, en querer restituir, en querer volver a hacer las cosas de una manera correcta, sino que se sigue pensando en sí mismo de tal manera que lo que hace en este caso Judas pues es que se va por la puerta falsa, ya no quiere batallar, ya no quiere sufrir, va y se cuelga y dice en el libro de los Hechos que se fue a su propio lugar, se perdió. El Evangelio es para salvación, pero necesitamos entenderlo bien. El Evangelio no es una cosa que se pueda manejar al antojo. Tal y como lo presenta Jesús, así tiene que ser. El Evangelio implica pureza, implica negación, implica santidad, implica obediencia, implica confianza en Dios, implica padecimientos, implica tribulaciones, todas en la gracia de Dios y en la justicia de Cristo. Así es que necesitamos comprender bien en qué partes o de qué manera el Evangelio se puede corromper, el Evangelio se puede pervertir, de qué formas el Evangelio puede acabar siendo una cosa totalmente diferente, una cosa totalmente opuesta a lo que Jesús presentó. Hay algunas maneras que estuve meditando y que se han introducido en el grueso de la gente de lo que se llama cuerpo de Cristo, la iglesia que es supuestamente el cuerpo de Cristo,
pero hay un sinnúmero de personas que tienen ciertas ideas y te voy a empezar a mencionar algunas. La primera de ellas, la primera que se me vino a la mente, es cuando la persona piensa que se puede salvar la gente solo por la fe, que se es salvo solo por la fe. Hay un pasaje de la Biblia que dice que el justo por la fe vivirá, y de ahí sacan todo del contexto de que por fe se puede salvar uno. Teniendo confianza en Jesús, uno se puede salvar. Teniendo confianza y teniendo fe en Cristo, uno ya puede ser salvo. Pero la verdad de las cosas, cuando alguien tiene una fe verdadera, lo que oye del Evangelio lo obedece. Y en eso consiste la verdadera fe, que oye lo que Cristo dice, las demandas que Cristo establece y las pone por obra, porque tiene fe, porque tiene confianza en Jesús y obedece lo que Jesús dice. Dice, por ejemplo, en Romanos 3:28 algunas ideas que están metidas en la gente y pervierten los textos, los sacan de contexto. Dice Romanos 3:28, dice, Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y dice la gente, ya ve hermano, aquí dice que solamente por la fe en Jesús no necesitamos obedecer la ley. La ley ya es del Antiguo Testamento, la ley ya fue abolida, Jesús lo dijo. Pero el que verdaderamente tiene fe, no solamente es una fe mística, una fe de palabra, una fe mental, sino que obedece. Obedece lo que Jesús dice, pone por obra las cosas que Cristo pide. Y una de las cosas que Cristo pide es el arrepentirse. El dejar de vivir como se vive para vivir totalmente diferente y acercarse a Dios de una manera real. Por ejemplo, en 1 de Pedro, versículos 1 del 14 al 15 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro les acaba de hablar de la fe preciosa. Una fe preciosa, una fe que dice que aunque ustedes están padeciendo por un poco de tiempo, pero tienen una fe igualmente como la de nosotros, decía, preciosa. Y dice, y como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían cuando vivían ignorando todas estas cosas. O sea, eras egoísta, eras perverso, vivías en las maldades, vivías completamente en la oscuridad, vivías en las tinieblas. Ahora ya no debes de amoldarte a eso, tienes que retirarte por completo. Y dice, como hijo obediente, dice, sed santo, porque aquel que te llamó es santo. Así también, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué quiere decir santo? La palabra santo en el griego, como está escrita aquí, es la palabra agios, que quiere decir separado del pecado y por tanto consagrado a Dios. Sagrado. Entonces la fe no es suficiente si es una fe solamente de labios. Una fe que no tiene obediencia a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que pide un arrepentimiento genuino, un apartarse por completo de las maldades, pues entonces es una fe de mística, es una fe de sentimientos, es una fe de emociones, es una fe de conocimiento intelectual, pero no tiene nada que ver con el verdadero evangelio. Aquí ya está completamente pervertido, ya está completamente adulterado, está completamente corrompido. La gente piensa que por solo tener fe en Jesús, ya con eso es más que suficiente. Y de veras se alegran mucho en ello y toman un estilo de vida tal que pues, da la apariencia de que sí, pero no obedecen. Viven continuamente desobedeciendo las sanas palabras de Jesús, mienten, algunos adulteran, roban,
En el trabajo son irresponsables, en la familia no son dedicados, no suplen las necesidades como deben de suplirlas, no atienden a los hijos, a la mujer como debe de ser, la mujer no atiende al marido, a los hijos como deben de atenderlos, hay asperezas, hay necedades, hay pleitos, hay disputas, hay divisiones, mas sin embargo dicen que tienen mucha fe, pero ya están viviendo un evangelio completamente pervertido en sus vidas, porque el evangelio de Cristo dice, así como aquel que te llamó es santo, tú también tienes que ser santo en toda la manera en la que tú vives. O sea, no hay términos medios, no hay términos de que poquito a poquito, no hay términos de que ahorita estoy mejor, mañana voy a estar mejor y luego después voy a estar mejor, no. Aquí la luz es luz y las tinieblas son tinieblas. Aquí Jesús nunca habló de términos medios. Pero a la gente, como no le gusta batallar, pues se la quiere llevar despacio. Se la quiere llevar un día, pues dejan los adulterios, después dejan las borracheras y luego dejan los pleitos y ahí van dejándola poco a poco. Y la verdad es que nunca se hacen del vestido nuevo que Jesús dijo, sino que se la viven parchando ese vestido. Y dice la Escritura que el parche hace que el vestido nuevo quede peor. Se hace peor. Entonces, una vida que aparentemente se vuelve a Jesús en la fe, pero que no obedece, la verdad es que ahora está 2 veces más hijo del infierno que antes, creyendo que está bien y va caminando derechito a la condenación y no lo están dando como esto fuera un hecho. Pero nadie se puede salvar exclusivamente por la fe si no obedece. Es necesario la obediencia y la obediencia nos pide que obedezcamos a Dios en todo lo que Él pide. ¿Por qué? Porque si Él es santo, nosotros tenemos que buscar lo mismo que Él quiere que tengamos, la santidad. Otra idea que se ha introducido entre la gente que se llama pueblo de Dios es esta. Estamos bajo la gracia. No es necesario que la ley la tengamos que cumplir. Estamos bajo la gracia. Se apoyan en un pasaje de la Escritura que lo sacan del contexto. Dice en Romanos 6, 14 y 15, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Aquí solamente les brilla una parte de este pasaje. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gente dice, ya ve, hermano, no necesitamos cumplir la ley al pie de la letra. Estamos en la gracia. Yo recuerdo que alguna ocasión, viendo a una mujer que tiene una aparente vida espiritual muy fuerte en su grupo religioso, pero la vi cómo trataba a sus trabajadores, de qué manera les gritaba, cómo se irritaba, cómo cambiaba de color su cara cuando se enojaba y cómo los maltrataba con las palabras y se lo hago ver y le digo, oye, pero es que la palabra dice que eso no está bien. Y dice, ¿qué? ¿Estamos bajo la gracia? No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. O sea, estar bajo la gracia para muchos quiere decir justificar los pecados, no importando cómo se viva. Estamos bajo la gracia, ya no importa lo que hagas, Dios te va a perdonar lo que sea. Porque la gracia de Dios es gracia sobre gracia y sobreabunda la gracia y la gracia de Dios es para siempre y la misericordia de Dios es para siempre. Pero se salen del contexto, aquí lo está diciendo este mismo pasaje. Dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Para comenzar, el pecado no te va a controlar, no te va a dominar, ya no va a ser parte de tu vida. Y la gracia es esa, que te ayuda, la gracia, a vencer el pecado. Dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando la gente se dedicaba solamente a cumplir los mandamientos y a cumplir la ley y a obedecer la ley, era un problema, la gente, era una incapacidad total, una absoluta falta de poder, una falta de habilidad para poder vencer el pecado. Pero cuando viene Jesús y que su gracia viene a la vida de la gente, cambia todo. Y dice, el pecado ya no se enseñorea de ti,
Porque pues ya la ley ya no es la esencia de tu vida, sino es lo que Cristo hizo por ti. Y eso es como un motor para tu vida. Tú lo amas ahora a Él y lo obedeces ahora a Él porque ahora entiendes lo que Él hizo por ti, porque Él te amó a ti sin que tú lo merecieras. Te amó a ti porque Él así lo quiso, no porque fueras algo especial, no porque fueras algo muy exclusivo de gracia para Él, sino que simple y sencillamente de pura misericordia te quiso perdonar. Y cuando tú entiendes eso, que estabas caminando una condenación y Él viene y sin ningún merecimiento tuyo Él te rescata, pues como que viene una fuerza y viene un poder sobrenatural y el pecado ya no te controla. Lo vences, la ira, el enojo, las malas palabras que se te salían sin pensar cuando andabas allá en el mundo y que cantabas las canciones de una manera espontánea. Ahora ya no. Cuando tenías aquellas palabras que no controlabas y de repente lastimabas, ahora ya tienes la gracia y el poder para poder controlar la lengua y para poder vencer. ¿Por qué? Porque el pecado ya no se enseñorea de tu vida, porque la gracia de Cristo te ayuda. Esa ayuda de lo alto, esa buena dádiva viene del cielo, viene de Dios. Esa ayuda no es de los hombres. No te lo puede dar una religión, no te lo puede dar una congregación, no te lo puede dar un pastor. Te lo da directamente Dios. Nadie más. Es una gracia y un regalo que viene de lo alto, esa buena dádiva, ese don perfecto. Esa dádiva viene de lo alto, dice en Santiago. Y dice aquí en el verso 15, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la contraparte que da es contundente, en ninguna manera. Estar bajo la gracia no es un permiso para andar haciendo lo que cada quien quiere o desobedeciendo a Dios. Estar bajo la gracia es que esa gracia te ayuda a vencer y te ayuda a vivir en ese arrepentimiento inicial que tuviste para con Dios. Te ayuda a salir adelante ya que el pecado ya no se enseñorea de tu vida. Otra idea que se ha introducido mucho y que pervierte el Evangelio de una manera tremenda son estas palabras. No hay justo ni aún uno. ¿Has escuchado estas palabras? Cuando tú le presentas este evangelio a gente, a testigos, a mormones, a gente religiosa, de la denominación que sea, de la agrupación que sea, y tú les dices lo que Dios quiere, y dicen, oye, pero es que eso es imposible, no hay justo ni aún uno, la misma Biblia así lo dice. No hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores, dice en Romanos 3:10. Lo sacan totalmente del contexto, dice Romanos 3:10, como está escrito. No hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Y aquí mismo, un versículo atrás está dando una clarificación de que no se está refiriendo a todos. Dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Quién está hablando? Aquí habla de una tercera clase de personas. Unos son judíos y otros son gentiles, pero aquí unos están señalando a otros que todos están bajo pecado. ¿Quiénes son esos otros? En 1 Corintios 10:32 lo dice. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, y el tercer grupo de personas, ni a la iglesia de Dios. En otras palabras, los que están hablando son los que predican el evangelio de arrepentimiento para salvación, para el perdón de los pecados. El evangelio en el cual sed santos, porque Dios es santo. El evangelio en el cual pecaremos porque estamos bajo la gracia, de ninguna manera. Están señalando y están predicándole a todo el resto del mundo que no hay justo entre todos ellos ni uno. Sean religiosos o no sean religiosos. Sean gentiles, que es la gente común, o sean judíos, que en este caso era la gente religiosa. Y si ahorita viniera Jesús, hablaría lo mismo.
Entonces, ahorita la iglesia verdadera, la iglesia que verdaderamente está viviendo las cosas como Cristo las quiere y que presenta el evangelio puro como debe de ser, no adulterado, no pervertido, no corrompido, pues le dice a todos, oye, pues tú te dices de Dios, tú te dices que estás en el Espíritu, tú te dices que eres de Cristo y tú dices que tienes mucha fe, pero mira, ¿cómo mientes? Mira cómo te peleas, mira cómo disputas, cómo tienes pleitos, cómo te gusta murmurar y hablar a espaldas de los demás, cómo te gusta hacer las cosas completamente ajenas a la sana doctrina, cómo en tu trabajo haces cosas que no te están permitido hacer, alteras cuentas, alteras notas para poder sacar ventaja. Eso te convierte en un ladrón. Y pues aquí está diciéndole tanto a religiosos como a no religiosos que se vuelvan a Dios, porque no hay justo entre todos ellos ni uno. Todos necesitan arrepentirse, todos necesitan volverse a Dios. Los que están hablando son la iglesia de Cristo, los que se han vuelto de sus malos caminos para obedecer, para ser rociados por la sangre de Cristo y para obedecer. La obediencia es parte y la esencia. Esto de que no hay justo ni aun uno, pues sí, así dice la Biblia, pero no podemos sacar las cosas de su contexto. La Biblia es toda. La Biblia no se puede sacar una parte y aplicarla a nuestro antojo. Aquí lo están pervirtiendo y están aplicando una situación por la misma comodidad que la gente quiere, por la facilidad que representa de decir, bueno, pues es que si aquel está mal, pues yo también. ¿Cuál es el problema? Todos estamos igual. Pues en la iglesia de Cristo las cosas no son así. La iglesia de Cristo demanda ser santos en toda vuestra manera de vivir. Una idea muy parecida. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. En este mundo todos somos pecadores, todos fallamos, todos erramos. ¿Y qué dijo Jesús con respecto a la perfección? En Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí la palabra perfecto no se está refiriendo a que uno no puede cometer un fallo. No se está refiriendo a que uno se puede equivocar en una decisión. No se está refiriendo a que uno puede tomar un mal juicio o que puede tomar un partido equivocado de un momento de falta de discernimiento. Aquí se está refiriendo a la perfección que Cristo está pidiendo aquí, es que plenitud y madurez. Completo es la palabra. En el griego es la palabra completos, plenos. O sea, no podemos nosotros pretender caminar con Cristo toda nuestra caminata cristiana fallando y fallando y fallando y fallando. La Escritura da provisión para los nuevos convertidos, para los jóvenes, para los niños, pero para los maduros, para ellos ya es otra cosa. Pero para los niñitos, como dice en 1 de Juan, abogado hay. Abogado hay. Pero estas cosas se las escribo, dice, para que no pequen. Pero todos tenemos que avanzar hacia esa plenitud, hacia ese madurar, a ese control de las emociones, ese control de la vida, ese control del espíritu, ese control de la lengua. Y Jesús dice que seamos como vuestro Padre, perfectos, que aún a los enemigos les tiene paciencia, que aún a los enemigos los ayuda y los sirve cuando es necesario, que aún a los enemigos no que los justifique, sino que en su bondad les da lo que necesitan aunque no lo merezcan. De la misma manera quiere que lo hagamos nosotros. Pero no, pues la gente anda en su grupo religioso llenos de odios, llenos de resentimientos, llenos de iras contra el hermano, contra la hermana, contra el hermano en la carne, contra el papá, porque nunca le puso atención, contra la mamá, porque lo maltrataba, porque nunca le daba la comida, etc. Y así se la pasan toda su vida llenos de resentimientos y de odios y de amarguras, y así andan caminando. Y cuando uno se los hace ver, dice, pero hermano, pues es que no somos perfectos. No somos perfectos, bueno, entonces no vamos a dejar las palabras de Cristo. Tenemos que llegar a la plenitud, tenemos que proceder a la madurez, tenemos que crecer
en la gracia y en el conocimiento de Jesús. Tenemos que llegar a la plenitud hasta que todos lleguemos al conocimiento y a la estatura del varón perfecto, al tamaño de la estatura de Cristo, dice en Efesios. Así es que justificar las maldades diciendo que no somos perfectos, pues es una manera de pervertir el Evangelio. Es una manera de decirle a Dios, Señor, pues ni modo, tú así me hiciste. Ni modo, pues yo así soy porque pues así nací. Pero no, todos tenemos manera de cambiar nuestra voluntad. Todos tenemos manera de escoger y de elegir el camino. Todos tenemos manera de poder elegir la forma que queremos vivir. Aquí no se trata de un sentimiento, de una emoción, de algo que tengo que hacer de una manera solamente si siento ganas o no siento ganas. No, es necesario. Se sienta el deseo o no se sienta el deseo, hacer lo que Cristo pide. Y en esto consiste la perfección, obedecer a Cristo. ¿Que hay posibilidades de fallar? Claro que hay posibilidades de fallar. En ese sentido sí no somos perfectos. Hay posibilidades de fallar, pero la perfección que tiene el verdadero discípulo es que no está en su corazón fallar. No está en su corazón la práctica de las maldades. No está en su corazón la práctica de los pecados. Le duele cuando esto llega a suceder en su vida y se avergüenza. Y lo que hace es que con dolor y a veces con temor de no ser aceptado otra vez, va y busca la gracia de Dios de nuevo. Y renueva su vida y renueva su forma de ser, y aquello que cometió por error, por fallo, por negligencia, por lo que haya sido, lo pone en orden. Lo pone en orden y ya no vuelve de lo que en este caso se lo están volviendo a perdonar. Pero decir, no, pues ni modo, pues es que así soy porque no somos perfectos, y pues yo voy a seguir echando mentiras porque si no miento, pues ¿cómo le hago para ganar dinero? Es un justificante y es un pervertir las palabras de Jesús, pervertir el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo no admite ningún tipo de maldades, no admite ningún tipo de egoísmo, por eso dice arrepentíos. La palabra es metanoia. Cambia tu mente, cambia tu forma de ser, cambia tu forma de conducirte y vuélvete a Dios por medio de Jesucristo. Otra forma que se pervierte el Evangelio. Dios es amor. Y sí, así dice la Biblia, Dios es amor, pero aquí lo están entendiendo, que porque Dios es amor, te va a tener la paciencia que no te imaginas, que es longánime, que es paciente, que Él no quiere que te pierdas, que es paciente, que está esperando. Y en su amor, pues la gente se conduce como le da la gana, que al cabo que Dios es bueno, y que al final en su amor, pues no va a condenar a nadie y que nos va a perdonar, porque Él es bueno, porque Él es amor. Pero sacan del contexto todo esto porque se les olvida que también Dios es justicia, que también Dios es rectitud. Se les olvida que también Dios castiga, que también Dios toma parecer de las cosas que se hacen y que establece juicios. Dice en Romanos 11:22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Qué palabras? ¿Cuántos dejan de ver a Dios en su plenitud, como es Dios verdadero? Como es realmente. Algunos solamente se enfocan en la parte bonita, en la parte agradable, en la parte amable. La bondad, el amor, la misericordia, la paciencia. Por ahí se encamina la mayoría de la gente porque es lo más fácil y es lo más cómodo. Pero la otra parte, el Dios severo, el Dios que no permite ningún tipo de maldad, el Dios que no permite ningún tipo de injusticia, dice aquí, la severidad para con los que caen, para con los que desobedecen, para con los que quebrantan la ley, para con los que quebrantan los mandamientos, para los que no obedecen a Cristo. Y dice, y la bondad, el amor de Dios, sí, para contigo. Y lo condiciona, dice, si permaneces en esa bondad, por pura gracia y por puro amor de Dios y por pura paciencia de Dios para contigo, no fuiste consumido. Y Dios te abrió la puerta grande del perdón de los pecados a través de Jesucristo. Pero si no permaneces en ese amor que se te ha dado y te vas contrario a lo que Dios establece, dice,
tú también serás cortado. Si a los que Dios les entregó la ley, si a los que Dios escogió y los hizo pasar por el mar, caminando en seco, si los llevó por el desierto y les hizo tremendos milagros, la nube, la columna de fuego, el agua en la roca, las codornices, bueno, milagro, milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, cuando las plagas, cuánto cuidado de Dios para con ellos. Y dice aquí que como ellos no permanecieron en esa bondad, fueron cortados. ¿Y qué? ¿Nosotros vamos a ser diferentes a ellos? Si no permanecemos en el amor de Dios, en la justicia de Dios, pues ¿qué va a pasar con nuestras vidas? También nosotros seremos cortados. Cuidado con esa frase, Dios es amor. Se pervierte cuántas veces. Se pervierte de una manera tan frecuente y tan común, que porque es lo más fácil, es lo más bonito, y si es cierto, es algo muy precioso pensar en el amor de Dios. Pero no nos olvidemos la otra parte de Dios, que también es justicia, también tiene severidad, le gusta la rectitud, no le gustan las maldades, y cuando alguien no las pone por obra los mandamientos, dice también tú, también serás cortado. Otra frase que también ya revela un evangelio pervertido. Recibe a Cristo en tu corazón. Habrás oído esta frase cuántas veces. Es frecuentísima. En cualquier púlpito, en cualquier altar, la gente la llaman a que confiese sus pecados y luego le dicen que reciba a Cristo en su corazón y que haga tal oración, la oración del pecador. Que le digas a Dios que eres pecador y que quieres cambiar de vida y que quieres ahora la gracia de Cristo para que los pecados te sean borrados. Y pues sí, mucha gente recibe a Cristo en su corazón y dice que las decisiones son miles y miles, decisiones por Cristo son miles y miles y miles, pero generalmente todos son puras emociones, cero obediencia, obediencia a medias, obediencia parcial, obediencia donde me conviene, obediencia donde no me gusta, pues ahí no. Así es que, ¿qué quiere decir esto de recibir a Cristo? ¿Es bíblico? Aparece en la Biblia lo de recibir a Cristo. Hay un pasaje que habla de recibir a Cristo. En el libro del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate bien, vino Cristo en primer lugar a su pueblo, a la nación que Dios había escogido para él, a los suyos. ¿Y qué dice? Los suyos no le recibieron. ¿En qué consiste esto de que no lo recibieron? Pues que Jesús vino y los llamó a un cambio de vida, a un olvidarse de la religiosidad, a un olvidarse de su forma de ser, su forma de vivir, que lo que estaban viviendo era pura hipocresía, que eran sepulcros blanqueados, y que se volvieran a Dios de corazón, no solamente de labios. Y no quisieron la mayoría. Se apegaron a las leyes, tenían por más honra la ley de Moisés, se juntaban sábado tras sábado, día de reposo, tras día de reposo para abrir la ley, para leer a Moisés todos los días. Y pues cuando llega Cristo y les dice que todo lo que están viviendo es para nada, que no les sirve, que todo estaba perdido, porque vino, dice que todo estaba perdido, y no le hicieron caso, no lo recibieron. Y enseguida dice que hubo unos pocos que sí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí implica recibirlo, es obedecer a Cristo. Recibir a Cristo implica una obediencia total y absoluta en su nombre. Dice, a los que creen en su nombre, a los que creen lo que Él dice, a los que creen lo que Él pide. Y lo primero que Él pidió siempre fue el arrepentimiento. Metanoia, no metameleia. Metanoia, cambio de mente, cambio de propósito, cambio de vida, cambio de mentalidad, cambio de todo.
para buscar a Dios para el perdón de los pecados. El otro arrepentimiento, que es solamente un lamento, un dolor, esa es la tristeza que dice en Corintios, según el mundo, que es para muerte. La tristeza que es según Dios es para salvación. La tristeza que es según Dios es la que te lleva a cambiar todo, del dolor, de la vergüenza de haber ofendido a Dios, el que te da de comer, el que te da de todo lo que tienes, el que hace salir su sol sobre justos y sobre injustos, sobre buenos y sobre malos. Como que de repente no entiende uno por qué Dios le da de comer a tanta gente tan perversa, pero Dios es bueno. Lo veíamos la semana pasada, se trató el punto. Ese es el amor benevolente de Dios, pero no es un amor que se complace en la gente que vive sus maldades. No, los que reciben a Cristo, para ellos es toda la complacencia de Dios, como dice aquí. Los que reciben a Cristo, como dice aquí, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esos son los que tienen el poder, que quiere decir la palabra potestad, la autoridad o el poder de ser hechos hijos de Dios. Obedecen, llamados a obedecer y a ser rociados con la sangre de Cristo. Obedecer y ser rociados con la sangre. Dejar de lado toda la vida egoísta, toda la vida religiosa, toda la vida hipócrita, toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal, dice la Escritura. Y confiar en Jesús, que para eso derramó su sangre, que para eso murió Él en la cruz, y para eso Él demostró su poder resucitando, para que pudiéramos confiar en Él de una manera ciega, absoluta y total, y recibirle de esa manera. No solamente recibirlo de labios, no solamente recibirlo emocionalmente, no solamente recibirlo de palabras y no de corazón. Tristemente se ha expandido tanto el evangelio en grupos, en denominaciones que, bueno, se han constituido infinidad de iglesias, infinidad de congregaciones, todas divididas, todos con diferentes doctrinas, con diferentes puntos, todas con diferentes credos, y ninguno se da por perdido. Todos se sienten caminando en la gracia y a la salvación eterna. Hay un salmo que me puso a pensar un versículo. En el Salmo 74, en el versículo número 4 dice, puedes leer todo el contexto del Salmo en tu casa, pero yo quiero enfocarme en este versículo, el versículo 4 y 5. Dice, tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas tus entalladuras, han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. ¿Qué quiere decir? Han puesto sus divisas por señales. Dice, tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. ¿Cuántas asambleas en el nombre de Jesús se celebran todos los días, domingo tras domingo, en todo el mundo? ¿Cuántas? ¿Cuántos entre todos ellos no se la pasan de pecado en pecado? Entre disputas, entre contiendas, entre divisiones, entre pleitos, entre egoísmos. Ya la gente que los ve dice, no, ¿cómo es posible? Eso no puede ser. Mejor me quedo como estoy. Vociferan, se pleitean. Dice, han puesto sus divisas por señales. Aquí la palabra divisas en el hebreo, el término indica alguna marca que caracteriza a una persona o a un grupo. Una divisa es algo así como un emblema, como una bandera, como una señal. Y pues ahorita todo el mundo religioso pues pone sus títulos, ¿no? Somos bautistas, somos presbiterianos, somos metodistas, somos asambleas de Dios, somos apostólicos, somos testigos de Jehová, somos mormones, somos católicos, somos pan de vida, somos santos de los últimos días,
adventistas, luz del mundo, etcétera, 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 etcétera. Y puedo seguirle, y infinidad de grupos, infinidad, y ponen sus divisas, y ponen sus títulos, y ponen sus emblemas, pero ¿qué está pasando? ¿Qué dice el grueso de la gente que los ve? ¿Cómo caminan? ¿Cómo se mueven? Dice, con hachas y martillos han quebrado tus entalladuras, han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo por tierra. Cuando Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? ¿Habrá esa verdadera confianza en Dios para obedecer? ¿Habrá esa verdadera confianza en Dios para hacer las cosas como a Jesús le gustan, como Dios quiere? Se sobreentiende que no. Estamos viviendo unos días en los cuales hay infinidad de grupos, todos con su divisa, todos con su marca, todos con su credo, todos con su señal, y ninguno se tiene por culpable. Todos van caminando a la gloria, todos van caminando al cielo, todos van caminando al descanso eterno. No hay ninguno que diga que está caminando mal. Mas, sin embargo, todos se miran con recelo unos a otros. Cuando la Escritura dice que si estamos en Dios, como Dios es luz, así nosotros, si Dios está en luz y Él es luz, tenemos comunión los unos con los otros, dice. Tenemos comunión los unos con los otros. ¿Cuál comunión? Entre testigos y mormones, entre católicos y evangélicos, entre pentecostales y bautistas. Si se viven doctrinalmente contradiciendo unos a otros y disputando unos a otros y presentando las cosas como que mejor le parecen a uno y como mejor le parecen al otro, y la gente que dice, no, vámonos de aquí, vamos con permiso. Dice, han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. El testimonio de Cristo lo pisotean todo el mundo habla mal, y la verdad es que a veces con justa razón. Profesan conocer a Dios, dice la Escritura, y con los hechos lo niegan. Lo niegan. Hay graves consecuencias de pervertir el Evangelio, tremendamente graves. Ahí mismo en el pasaje que leímos de inicio en Gálatas, continuando con la lectura en Gálatas 1, versículos 8 y 9, dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? No es otra cosa más que maldecido por Dios, maldito. La gente decía que Cristo era maldito porque había sido colgado en un madero, a eso se referían, que era maldito por Dios. Aquí nos están diciendo que cuando el Evangelio de Cristo se pervierte, es algo serio y algo grave, es algo de temblar. Presentar un Evangelio de una manera errónea, torcerlo deliberadamente, pervertirlo de una manera por comodidad, por facilidad, porque es lo más fácil, es lo más cómodo, es lo más común. Si aquellos lo viven, pues yo también, es lo que viven todos, pero no es lo que dice la gente, ni lo que dice el ser humano, ni lo que dicen las agrupaciones, es que dice Cristo, que dice la Escritura, que dice el Espíritu, que sin santidad nadie verá al Señor. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así es que, mis amados, ¿cómo no tener cierto temor
a pesar de que el Evangelio de Cristo es para descanso y es para esperanza y es para salvación, no deja de haber cierto temor, porque uno tiene la obligación y el deber de hablarlo y de decirlo. Y Pablo, como cuando estuvo entre a los que él ministraba, decía que estuvo entre ellos con mucho temor y temblor, pues así nos pasa igual, que tomamos la Escritura y la presentamos y la hablamos con temor de pervertir las cosas, por error, por lo que sea, de presentarlo de una manera que la gente no entienda y que la gente se justifique de una manera porque el hermano dijo, por no haber presentado con claridad, como decía Pablo, que cuando hablaba en la iglesia prefería hablar 5 palabras para que todos entendieran y no 10,000 en lengua extraña, porque de nada sirve oír y no entender. Jesús decía, los que oyen y entienden. Se entiende el Evangelio, vívelo. Los que no entienden, pues van a seguir pervirtiéndolo. Lo van a seguir aplicando según sus gustos, según sus creencias, según lo que les dijeron, según lo que dice el pastor, según lo que dice la religión fulana, la denominación fulana, aquellos que tienen sus divisas, los que tienen sus señales, los que tienen sus banderas, los que tienen sus denominaciones, sus nombres, y a veces ya están muy rimbombantes, pero lo que realmente necesitamos entender es que el Evangelio de Cristo es arrepentíos y crean al Evangelio para el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Arrepentimiento es no volver a vivir lo que vivías antes, tener un cambio total y absoluto en tu forma de ser y en tu forma de pensar para acercarte a Dios y confiar en Jesús y tomar de esa sangre, entonces sí, para el perdón de tus pecados, que para eso es el Evangelio. Pero hay quienes lo pervierten y lo quieren presentar de una manera común, como si fuera la gran cosa más sencilla del mundo. Y ya vimos que la puerta para entrar es estrecha, y la caminata del camino también es estrecho. Como veíamos que la palabra estrecho es la palabra gemido, es una constante aflicción, es una constante temor, una constante angustia, a pesar de que hay gozo, a pesar de que hay alegría, a pesar de que hay esperanza, a pesar de que hay paz, también hay temor. Jesús mismo tenía temor. En los días de su carne dice, con temor y temblor, con temor y reverencia, clamaba a Dios. Y si Jesús tenía temor, ¿quiénes somos nosotros para hacer de una manera diferente? Y solamente tomar lo bonito y lo agradable del Evangelio y pervertirlo. Hay un mandamiento para los que en medio de todo lo que se está viviendo realmente quieren y se están esforzando realmente, pero no hayan qué hacer y están envueltos, no sé, en un grupo, en una serie de grupos, de repente ya no saben a dónde ir y prefieren quedarse donde están y seguir viviendo ahí. Pero hay un mandamiento. 2 Corintios 6, 16 al 18. Dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Por lo cual dice, salgan de entre ellos. Estás en una agrupación, en un grupo, en una denominación, en una religión, donde tú ves que el grueso de la gente vive como le da la gana. Tú ves que tu compañero pues adultera, miente, roba, se pelea. Le gustan las canciones mundanas, lo vulgar, cuenta chistes vulgares, albures, pláticas vanas, iras, contiendas, disputas,
enojos, faltas de perdón, amarguras, resentimientos, odios. Tú lo estás viendo, que lo ves para donde volteas, que la hermana, que el otro, que no se hablan, que se tienen semanas de no dirigirse a la palabra, que el pastor, que el líder no hace nada, al contrario, los justifica, que los otros hermanos que les da por la mentira, por el enojo, por el pleito, por la hipocresía, que en la casa son de otra manera totalmente diferentes a lo que aparentan ahí en la reunión. Y tú lo estás viendo y te das cuenta. Aquí no nos está diciendo que nos quedemos ahí. Dice, salid en medio de ellos, apártense. Otra parte dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Jesús también dijo, salid, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Hay un mandamiento para aquel que en verdad quiere. Ya no quiere participar de las maldades, pero por más que dice, por más que hace, por más que nadie le hace caso, al contrario, lo menosprecian, se ríen, lo hacen menos. Yo recuerdo en mis días de religioso hipócrita, porque fue un tiempo que unos 2, 3 años que viví así, empecé a leer la escritura y me empezó a brillar tanto que se lo hacía ver al pastor de la agrupación donde yo fui a caer y a uno de los líderes. Y se lo hacía ver y le decía, pero es que aquí dice, pero es que aquí dice, pero es que aquí dice, sí hermano, pero usted no es el pastor. Es más, no ande diciendo nada, yo soy el que tengo que tomar la responsabilidad, usted cállese. Y le decía luego al líder, pero es que aquí dice, ay hermano, no me asuste, pero pues aquí dice. Y total que pasaron los días, no había cambios de nada y yo tomo una decisión en base a esta palabra que leí. Y me fui. Dije, pues sea lo que sea, pero yo no quiero vivir aquí. No sé a dónde ir porque para donde volteo es lo mismo. Yo me voy a quedar en la casa y voy a buscar a Dios. Si Dios quiere y tiene misericordia de mí, me va a ayudar. A los 2 meses, máximo 3 meses, no recuerdo, me llega un familiar, ya tenía tiempo de no verlo, pero me llega con un cassette. Y lo que oigo, mamá, qué temor, qué miedo, qué angustia, pero a la misma vez qué certeza, porque eso era la palabra verdadera, era el evangelio puro. Fue lo que me dio el poder de vencer la ira, que yo no podía vencer la ira, no podía vencer mis concupiscencias, pero ese temor me llevó a vencer y a confiar después en Jesús de una manera absoluta y una libertad y una gracia y un poder. Pero no me hubiera venido todo esto si no salgo. Has de decir, bueno, ¿y a dónde voy? Si me voy, ¿a dónde voy? Pues humíllate. Si realmente estás queriendo hacer a Dios, dice, conoce Dios a los que son suyos. Y Él te va a abrir la puerta para que no te quedes como estás. Te va a ayudar. Te va a ayudar porque fiel es Dios. No hay uno que haya dejado su casa, padre, madre, que Dios no le añada 100 veces más. Te va a ayudar. ¿A dónde voy? Pues aquí dice en 2 Timoteo 2:22. En la segunda parte dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Cosas completamente contrarias a la maldad de este mundo, al egoísmo de este mundo. La justicia, la fe, el amor y la paz. Y dice, con los que de corazón limpio invocan a Dios. Búscalos. Yo recuerdo que este pasaje, cuando yo lo leí, yo me puse en oración, humillado y de rodillas, le decía a Dios, Señor, si aquí dice, es que hay. Y claro que hay. Al tiempo me llega esta persona que te digo, con un cassette que me abrió los ojos y me planteó las cosas tal y como debían de haberse me planteado desde un principio. Y por la pura gracia de Dios, no soy nada especial, simple Dios tuvo misericordia, nada más. Así que si tú estás queriendo y realmente estás esforzándote, pero estás dándote cuenta de cómo viven ahí, la denominación, el grueso de la gente está dominada por los pecados, dominada por las maldades, justificando los pecados, pervirtiendo las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, salte de ahí.
salid de en medio de ellos. Y dice aquí, y os recibiré. Y yo os recibiré, y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es palabra de arriba, es palabra del cielo. ¿Quieres? Salte de ese evangelio pervertido. Déjalo. Déjalos, dijo Jesús. Son ciegos, guías de ciegos. Abandónalo. No importa que estés ahí en un jacalito, no importa que estés ahí buscando a Dios en un lugar muy humilde. Lo que Dios busca es el corazón. Si Dios se agrada contigo, te va a mandar lo que necesitas para que tengas realmente una guianza y un sustento real. Y júntate con los que de corazón limpio invocan a Dios. ¿Ya identificaste uno? ¿Realmente están esforzándose en lo mismo? Júntense. No entiendes más, busca ayuda, pregunta. ¿Dónde están? Pídele a Dios gracia, pídele a Dios ayuda. Los de corazón limpio existen, sí la hay. Pídelo en oración a Dios. Dios en su bondad te puede dar lo que necesitas. Si tarda, espéralo, porque te lo va a dar. Pero no dejes de buscar. Persevera en la búsqueda hasta que todo termine y todo se te dé de arriba, no de los hombres. Que te venga la gracia y el perdón divino y esa verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Nada más Dios lo puede dar. Pero nunca te va a venir una verdadera paz y una verdadera fe si estás viviendo un evangelio pervertido. Medita en esto, profundízalo y si tienes alguna necesidad, ponte, humíllate en oración con Dios. Pregunta y busca ayuda con alguien que tú creas que realmente es de confianza para preguntarle. Y vas a recibir de parte de arriba lo que tanto necesita tu alma. Vamos a cerrar los ojos, vamos a terminar, vamos a darle muchas gracias a Dios. De veras, Señor Jesús, gracias. Señor, es sencilla tu palabra, Señor, pero qué complicado, Padre, es que un corazón en verdad, Señor, se humille y haga las cosas tal y como tú quieres. Pocos, dijo Jesús, son los que la hallan. Pocos son los que quieren, Señor. Así es que, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que si hay alguno, Señor, que se está esforzando y que está batallando y que ya ahora está entendiendo que ha estado justificándose en vano y que ha estado viviendo un evangelio pervertido, un evangelio diferente al que verdaderamente debe de ser, que tú le des la gracia, Señor, para enderezar el camino y para buscar esas sendas antiguas, Señor. De veras, Padre, ayúdalos para que en todo, Señor, tu nombre sea glorificado, para que haya un fruto verdadero, Señor, para que tu alabanza, Padre, pueda estar en la boca de ellos, dándote gracias, agradeciéndote por la paciencia, por la bondad y la misericordia que has tenido, Señor. De veras, Padre, glorifica tu nombre, ayúdanos, y que en el nombre de Jesús, Señor, todo esto pueda llegar al corazón de cualquiera que en todo este mundo, Señor, estará viviendo. Glorifícate, Señor, aclara las cosas en el alma de la gente y bendice a aquel, Señor, que te está buscando de corazón. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga por hoy. Por ahora terminamos. No nos queda más que suplicarte y pedirte que si te agradan las pláticas, las enseñanzas, que las sigas buscando, que te puedas seguir conectando, que vamos a seguir transmitiendo con la ayuda del Espíritu, con la ayuda de Dios, para que tu alma pueda encontrar un camino verdadero, pueda descansar como realmente necesitas. Cada domingo a esta misma hora, Dios mediante, y si Dios lo permite, aquí estaremos. Así es que nos despedimos. Si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.